Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un privilegio y un honor para mí poder estar trayéndoles la palabra de Dios en un momento tan distinto, un momento que nos pone a todos a reflexionar, un momento que Dios preparó. Muchas personas tratan de culpar a los gobiernos, a las naciones, y si nos ponemos cristianos, tal vez muchos hasta culpan al diablo de lo que está pasando. Y si hay algo que nos tiene que traer paz en un momento como este es saber que Dios está al control de todas las cosas. Dios siempre está al control. Y en un momento como este Dios sigue estando donde estuvo siempre. Dios está sentado en su trono, Él sigue gobernando, Él sigue reinando, Él sigue siendo el dueño del universo. Y nada puede acontecer en la vida de nadie, ni siquiera de un cristiano, ni de una persona inconversa, que no sea guiado por la voluntad de Dios, como dice su palabra. Pero como cristianos, este momento de reflexión también es un momento de incertidumbre, un momento en el que Dios pone a prueba si lo que escuchamos en cada prédica que asistimos en la iglesia, cada vez que abrimos la palabra de Dios, Él nos enseña. Cada vez que escuchamos su palabra, Él nos quiere mostrar algo. Y son momentos como estos en los que Dios prueba si eso que escuchamos es una realidad en nuestros corazones. Cuando atravesamos estos momentos de incertidumbre, comenzamos a preguntarnos si Dios de verdad se preocupa por nosotros, si a Dios le importa realmente, si Dios tiene cuidado de nosotros. En el fondo sabemos cuál es la respuesta. En el fondo sabemos que sí, pero no está mal agregarle un poco de seguridad. En Marcos capítulo 4 los discípulos están atravesando una tormenta muy fuerte. Las olas se metían adentro del barco y el barco parecía que ya se negaba y Jesús estaba durmiendo. Y no estaba durmiendo porque se cansó y se quedó dormido. Ahí dice la palabra que estaba dormido en un cabezal, una almohada. Estaba dormido a propósito. Él quería irse a dormir, porque él como ser humano estaba cansado también de todo lo que había pasado en el día. Pero los discípulos le hacen una pregunta y le dicen: ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿No te importa lo que está pasando? ¿No te importa lo que estamos viviendo? Y eso es tal vez lo que muchos cristianos hoy se están preguntando y hoy le están cuestionando de esta manera a Dios, diciéndole: Señor, ¿no tienes cuidado de que estamos pereciendo? ¿No tienes cuidado de que nuestro sustento se está viniendo abajo? ¿No tienes cuidado que todo lo que teníamos puesta nuestra confianza se está desmoronando? Y así le cuestionaron al Señor. ¿No tienes cuidado? En la nueva versión internacional dice: ¿no te importa que nos estemos ahogando? Y no solamente los discípulos, sino también los mismos amigos personales de Jesús, como Marta y María. Cuando su hermano había muerto, Jesús ya había sido avisado de que Lázaro estaba gravemente enfermo. Así que cuando Jesús llega, Marta lo recibe y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y la misma cuestión le presenta María, su hermana. Se ve que esta charla la habían tenido entre ellas, habían tenido este momento de intimidad y habían dicho: el Señor no quiso venir, y si hubiera estado no estaríamos llorando. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 11. Y hoy nos preguntamos también: Señor, ¿te importa lo que estamos pasando? Señor, ¿te preocupa cómo están tus hijos? Y quisiera traer respuesta a esta pregunta. Y qué mejor que hacerlo con la palabra de Dios. El libro de los Hebreos es un libro tal vez difícil de comprender. Un libro que no le recomendaríamos leer a un cristiano nuevo. Le recomendaríamos que empiece con los Salmos, que empiece con el Evangelio según San Juan. Pero el libro de Hebreos, muchos cristianos de hace muchos años le cuestan mucho entenderlo, porque está cargado de mucha simbología. Es uno de los libros más difíciles de entender,
porque el escritor, cuando escribe el libro, la carta a los hebreos, el libro de Hebreos, está asumiendo algo. Es una carta escrita a judíos, a hebreos, y el autor ya asume que todo lo que él va a escribir y toda la simbología de la que él va a hablar, el receptor de este mensaje ya la conoce, ya creció con esto, ya conoce todo el ritualismo judío, conoce el sistema sacrificial, conoce el sistema sacerdotal, conoce todo lo que Dios había dejado como preceptos, como leyes en el Antiguo Testamento. El autor ya asume que el lector lo sabe. Pero como cristianos, muchas veces no venimos de este trasfondo familiar. Yo personalmente conozco muy pocos judíos convertidos, y creo que es el caso de muchos de los que están escuchando hoy este mensaje. Dice el libro de los Hebreos capítulo 4, verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermosas promesas que encontramos en la palabra de Dios. Y creo que esta es una de las promesas más hermosas, una de las promesas más repetidas, que si nos acercamos confiadamente hallaremos gracia y hallaremos misericordia para el oportuno socorro. Es algo que escuchamos muchas veces, pero el escritor nos muestra por qué podemos acercarnos hoy, en el año 2020, confiadamente al trono de la gracia. Y el escritor lo hace asumiendo que sabemos algo, que sabemos lo que es un sumo sacerdote. Un judío le daba un significado real a esta palabra. Cuando él le hablaban de un sumo sacerdote, le hablaban de alguien importante, alguien que tenía un significado especial para el pueblo. Pero nosotros como cristianos tal vez no entendemos qué es lo que eso significa. No crecimos en un sistema sacerdotal, nosotros tenemos pastores, ancianos, diáconos, pero la palabra sacerdote no se usa en nuestra iglesia. Y acá nos dice que no tenemos un sumo sacerdote, sino que tenemos un gran sumo sacerdote. Para una audiencia judío esto era algo que los llevaba a prestar atención. Ellos empezaban a parar la oreja cuando escuchaban hablar de que hay un gran sumo sacerdote, un sumo sacerdote que no es como los que ellos conocían. El sumo sacerdote tenía una tarea muy especial que lo diferenciaba de los demás sacerdotes. Y esto se hacía claro, se hacía evidente en el día de Yom Kippur, el día de la expiación. En el día de la expiación, el sacerdote tenía que atravesar todo el tabernáculo, pasar por el atrio exterior, atravesar el lugar santo y llegar al lugar santísimo, llevando sangre de un animal. Una vez estando en el lugar santísimo, debía rociar esa sangre sobre el propiciatorio donde estaba la misma presencia de Dios. Y como estaba la misma presencia de Dios, esto lo tenía que hacer reverentemente, lo tenía que hacer rápidamente, hasta tenía que dar la espalda porque no podía mirar a la presencia de Dios directamente. Y era un día en el que él debía estar muy nervioso, porque para entrar a ese lugar debía entrar perfectamente preparado espiritualmente y sus vestiduras debían estar perfectas. No podía haber nada que falle en ese momento, porque estaba delante de la presencia de un Dios santo. Estaba delante de la misma presencia de Dios. Y lo que él iba a hacer, iba a rociar la sangre para apaciguar la ira de Dios de alguna manera, para que por ese año los pecados del pueblo sean perdonados. Pero solo por ese año.
Y el sacerdote debía estar muy nervioso porque tenía que entrar con una soga, porque si algo fallaba, él podía morir delante de la presencia de Dios, y nadie más que el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a ese lugar. Así que si el sacerdote no respondía al movimiento de la cuerda, tenían que sacarlo tirando de la soga. Así era el trabajo del sumo sacerdote. Acá el autor nos está hablando de un gran sumo sacerdote, un sumo sacerdote con otras cualidades, un sumo sacerdote que nos está representando directamente delante de Dios. Ese era el trabajo del sumo sacerdote, era representar al pueblo delante de Dios, y al salir, si Dios le daba un mensaje, él tenía que representar a Dios delante del pueblo. Ese era su trabajo, el trabajo especial del sumo sacerdote. Y acá el autor identifica a Jesucristo como el gran sumo sacerdote, y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús. Jesús era su nombre terrenal, era el nombre que se le dio acá en la tierra. No vemos el nombre de Jesús aplicado al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Fue el nombre que él recibió cuando fue concebido. Ya fue concebido con la orden de tener este nombre. El arcángel Gabriel le dice a María que este iba a ser el nombre porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús era el nombre de él, su nombre terrenal. ¿Por qué? Porque él se tenía que identificar con el hombre. Él tenía que tener un nombre como todos los demás. Jesús era un nombre común dentro del pueblo de Israel, porque era en arameo era el nombre Yeshua, que era el mismo nombre que Josué. Debía haber muchos con el mismo nombre. Ni siquiera eso tenía de especial cuando vino a la tierra Jesús. Pero no queda ahí el autor. Dice Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí hace la gran diferenciación. El Hijo de Dios, un título divino. Ya Él se diferencia de nosotros. Él se hace como nosotros en su nombre terrestre, en el nombre que se le dio aquí en la tierra. Él era un hombre, pero Él además era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios para siempre. Y Él tiene este título, Hijo de Dios, un título divino. Él es deidad. Él no es común y corriente como nosotros. Él tiene mucho de nosotros porque era hombre, pero Él también es muy diferente a nosotros porque era el Hijo de Dios. Él tiene dentro de sí mismo la misma naturaleza de Dios. Él es Dios y puede discutir esto con cualquier persona, que Dios se hizo presente, se encarnó en Jesucristo. La persona de Jesucristo era Dios mismo caminando aquí en la tierra, era Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice que este sumo sacerdote, este gran sumo sacerdote, traspasó los cielos. Y aquí nos habla de esta imagen del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote en el día de la expiación también tenía que traspasar algunas barreras, tenía que traspasar las puertas o los velos, las cortinas que separaban cada uno de los lugares. Y el sumo sacerdote primero atravesaba el atrio exterior, después tenía que atravesar el lugar santo para después de eso llegar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y acá nos habla de que Jesús traspasó los cielos. No traspasó una carpa terrenal que, por más especial que sea, estaba hecha con materiales perecederos, con cosas que la Biblia llama perecederas. Todo lo que estaba dando forma a esa carpa especial de Dios, el tabernáculo, era perecedero. Había materiales finos y materiales muy rústicos, pero era todo perecedero, porque era solamente, como dice el libro de Hebreos también, una imagen y sombra de lo que había de venir. Y dice que Jesús traspasó los cielos, no que traspasó el cielo. Jesús, cuando ascendió, también traspasó los 3 lugares como atravesaba el sumo sacerdote. Atravesó el primer cielo, que es esta atmósfera donde está
el oxígeno que respiramos, donde vemos las nubes, esta capa que rodea la tierra. El Señor la atravesó, dice que los discípulos lo vieron cómo iba ascendiendo en los cielos. Después atraviesa el cielo, lo estelar, lo celestial que nosotros llamamos, las galaxias. Él atraviesa todo para después llegar al tercer cielo, a la misma presencia de Dios. Y no como el sumo sacerdote lo hacía una vez al año y tenía que hacerlo deprisa y tenía que salir rápidamente y hacer todo concentrado porque se tenía que ir rápido de ese lugar, sino que tenemos un sumo sacerdote para siempre, dice el libro de los Hebreos, y no un sumo sacerdote según el orden de Aarón, un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio que no tenía ni principio de vida ni fin de días, un sacerdocio eterno, está delante de Dios para nosotros. Él está ahí delante de Dios y está haciendo lo mismo que hacía el sacerdote por el pueblo de Israel. Está intercediendo por ti y por mí. Aunque te sientas solo en este momento, aunque sientas que hay dificultades que te están superando, ves que los recursos se están acabando, no sabes cuándo vas a volver a trabajar, te preguntas si Dios se está preocupando por vos. Sí, se está preocupando por vos y está rogando al Padre ahí, delante de su trono, en la misma presencia de Dios, y Él también está sentado en el trono. Por eso dice que retengamos nuestra profesión. El libro a los Hebreos se le escribió a los Hebreos porque ellos estaban flaqueando en su fe, estaban tratando de volver atrás. Por eso en el mismo libro dice que si alguno retrocediere no agradará a mi alma, porque eran personas que por haber confesado su fe en Jesucristo habían perdido su lugar en la sinagoga, habían perdido sus trabajos, habían tal vez sido echados de las ciudades, habían sido perseguidos y ahora se están preguntando, ¿de verdad Dios se está preocupando por nosotros? En medio de esta dificultad se está preocupando por nosotros. Y el autor del libro de los Hebreos le dice, sí, Él es tu sumo sacerdote, Él está intercediendo por vos, Él se preocupa por vos. Muchos pueden decir, sí, pero está lejos, no lo siento. Mira, hermano, la palabra de Dios nos deja seguridad en esto, nos quiere asegurar. Fíjense lo que dice en el capítulo 6, dice que tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, como Jesús. Jesús llegó hasta el otro lado del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El autor del libro de los Hebreos quiere que en este momento de dificultad el pueblo tenga un ancla, que en medio de esta tormenta el pueblo esté anclado en una tormenta. En el mar todo se está moviendo y el barco queda a la deriva si no tiene un ancla. Pero acá el libro de los Hebreos quiere que esta seguridad del sacerdocio eterno de Jesucristo sea el ancla del alma, y por eso se toma todos estos capítulos para presentar a Jesús como el gran sumo sacerdote y les explica todo lo que ellos no entendían de Melquisedec. Lo lleva por Abraham, lo lleva por el Salmo, lo lleva a través del Antiguo Testamento explicándole quién era este gran sumo sacerdote, que era sumo sacerdote que era sacerdote del Dios Altísimo y que era rey. Y lo compara con Jesucristo y lo hace semejante a Él, porque nosotros también tenemos un sumo sacerdote que no solamente está delante del trono de Dios, sino que Él también está sentado en el trono a la diestra del Padre, y quiere que este sacerdocio eterno sea nuestra seguridad y sea el ancla de nuestra alma. Por eso les está diciendo, retengan su profesión, no vuelvan atrás, no flaqueen ahora. No vuelvan atrás. Este libro es un libro escrito como diciendo, no tiren la toalla ahora. Sigan confesando su fe en Jesucristo, porque hay un sumo sacerdote y Él quiere asegurárselo. ¿Y para qué tenemos un sumo sacerdote? Fíjense lo que dice Robert Murray. Si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, no temería 1.000.000 de enemigos, pero la distancia no hace ninguna diferencia.
Sé que Él está orando por mí. Él está en el cielo, no está acá. Él está en tu corazón, habitando, como dice la palabra de Dios. Jesús mismo le dijo, vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero Él también está en su trono, delante de Dios. Y puede que lo sientas lejos, pero hoy Él te está invitando a acercarte confiadamente al trono de la gracia. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Ahí nos está explicando por qué Dios tuvo que hacerse hombre, por qué Dios vino a la tierra y caminó entre nosotros. ¿Sabe por qué vino? Para tener empatía con nosotros, para poder compadecerse. Por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Antes, en la antigüedad, los sumos sacerdotes eran personas apartadas ya desde su niñez. Eran de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, y ellos tenían una vida distinta, no se sentían parte del pueblo. Ellas eran como algo ajeno al pueblo, pero dice que este sumo sacerdote puede compadecerse. Fíjense lo que esta palabra significa: compasión. Vivir con nosotros la pasión, el dolor, está compartiendo el mismo dolor, está sufriendo igual que vos, tiene empatía con vos. ¿Por qué? Porque Él lo sintió también. Y ahora está delante del Padre rogando por nosotros, porque Él vino para sentirlo, Él vino para decirle al Padre, yo sé lo que es estar en esa situación, yo sé lo que es tener dudas, yo sé lo que es ser atacado por el diablo. Jesús lo sintió, Él fue atacado por el diablo. Él sintió hambre y sed, Él tenía necesidades. Él cuando llega al pozo de Jacoba y con la mujer samaritana, Él tenía sed. Cuando está en la cruz y pide que le den algo de tomar y le dan vinagre, Él sentía lo mismo que sentimos nosotros. Él tuvo hambre, Él pasó los días de ayuno cuando fue tentado por el diablo en el desierto, Él lo sintió. Él también sintió lo que era no tener un lugar, un refugio seguro. Decía que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar la cabeza, que las zorras tenían su guarida, las aves su nido, pero el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Él sintió el rechazo, él sintió lo que es ser acusado falsamente, él sintió lo que es que mientan acerca de tu nombre, él sintió el abandono de sus amigos en su momento más oscuro. Él sintió el dolor de obedecer hasta el final. Él sintió lo que era decirle al Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Él vino a sentir lo difícil que era obedecer hasta el final. Él vino también para saber lo que es ser soltero hasta los 33 años. Él también sintió eso. No piense que si está rogando a Dios todavía Él no lo sabe. Él sintió eso también. Él sintió la muerte, como invadió su cuerpo. Él sabe lo que es morir. Él también sintió lo que es cargar el pecado sobre los hombros, eso que a veces nos parece que nos aplasta, como dice el Salmo 32, que cuando él había ocultado su pecado sentía pesada la mano de Dios sobre él, dice el salmista. Jesús no cargó su propio pecado, porque acá dice que Él hizo todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no cargó su propio pecado, pero cargó el nuestro. Él sabe lo que es llevar el peso del pecado. Él fue tentado en todo como nosotros. Así que ahora cuando hablas con Dios, Él te entiende, pero no es que te entiende porque conoce la situación, porque sabe del tema, porque hablando de información, Dios tiene toda la información. Él es Dios, Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Pero Él no quería saberlas solamente como una información. Ahora cuando vas a orar, no estás compartiendo solamente información con Dios, sino que Dios siente empatía por vos. Siente compasión porque Él lo vivió también. Ahora vamos al trono de alguien que puede compadecerse de nosotros. Alguien que nos entiende.
Ahora vamos al trono de nuestro gran sumo sacerdote. Qué privilegio que tenemos, hermano. Tenemos un gran sumo sacerdote, el Hijo. Le habla al Padre de cerca y le dice, yo sé lo que es estar ahí. Yo sé lo difícil que es. Vamos a ayudarlo, vamos a darle la gracia que necesita, vamos a enseñarle lo que tiene que aprender a través de este momento difícil, pero vamos a darle la salida, como dice el libro de Corintios también, que Él no nos da algo más de lo que podamos soportar, sino que Él también nos da la salida juntamente con la prueba. ¿Por qué? Porque Él lo sabe. Porque Jesús también tuvo que ser asistido desde el cielo, porque cuando estaba orando en el monte Getsemaní y su sudor eran como grandes gotas de sangre, él sentía lo difícil que era obedecer hasta el final, lo difícil que era llevar la cruz, él pudo sentirlo y tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. Para eso vino el Señor a esta tierra, para sentirlo, para compadecerse de nosotros. Por eso nos deja escrito en el Antiguo Testamento cómo era ser un sacerdote, para mostrar que Él es un sumo sacerdote distinto, que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse. Es como si fuéramos al doctor y tenemos una enfermedad grave como el cáncer. Hay doctores que se especializan en eso. Pero es muy distinto cuando el doctor, más allá de tener el conocimiento acerca de tu enfermedad, tuvo lo que vos tenés. Y puede entenderte y puede entender el dolor que estás pasando, puede entender tu sufrimiento. Va más allá de una mera prescripción médica, algo que estudió en la universidad. Si Él lo sintió, Él puede compadecerse de verdad de vos, puede saber el dolor que estás pasando, y así es nuestro Señor. Él eligió venir. Y como dice el libro de Isaías, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él lo escogió, Él eligió venir para sentir lo mismo que nosotros. Y dice que puede compadecerse de nuestras debilidades. Jesús no vino a este mundo con riquezas. Probablemente vino con mucho menos de lo que nosotros tuvimos desde el día que nacimos. La mayoría de los que están escuchando este mensaje tal vez nacimos en un sanatorio, en un hospital. Jesús no. Él nació en un establo. Él fue pobre toda su vida. Él no tenía nada. No tenía un lugar, como ya dijimos, donde recostar su cabeza. Él vivía de lo que podían juntar sus discípulos, de lo que daba las personas que lo seguían, pero no tenía pertenencias en este mundo. Él sabe lo que es tener necesidad, Él sabe lo que es no tener una moneda en el bolsillo. Él sabe lo que es tener gente esperando algo de vos, como cuando alimentó a la multitud, esperando que lo alimente y no tener nada que darles. Y Él sabe que si sos un padre de familia en este momento, te está costando, pero hoy te está invitando a darle gracias a Dios como hizo Él cuando recibió los panes y los peces. Él primero agradeció y ahí ocurrió el milagro. Él te está también invitando a tomar su vida como ejemplo y a decir, Señor, es poco lo que tengo ahora, pero te voy a dar gracias por esto y sé que tú me vas a sacar adelante, sé que vas a seguir asistiéndome en este momento de necesidad. Él vino a compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué son nuestras debilidades? Son todas las limitaciones que tenemos como humanos. Son los momentos de dificultad en los que nuestra humanidad sale a la luz, en el que sabemos que no somos capaces de resolver todo. Hay momentos de nuestra vida que nos sentimos fuertes, que sentimos que nos podemos llevar el mundo por delante, que está todo bien. Pero muchas veces en esos momentos no acudimos nunca al trono de la gracia. Entonces Él nos invita, Él nos hace pasar debilidades, porque sabemos que en ese momento hay un trono de gracia que está abierto para nosotros. A veces nos vamos a Él y la invitación está abierta. Hace 2000 años que está abierta esta invitación y dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia
para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él nos hace pasar estas debilidades porque sabe que es ahí cuando su poder se perfecciona, cuando Pablo le pedía al Señor que quite de él su aguijón, que quite de su cuerpo eso que estaba sintiendo. Y el Señor le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces es muy necesario que pasemos debilidades, porque Dios las mantiene, esas debilidades, para recordarnos que solo Él es Dios y que nosotros no tenemos esa cualidad. Nosotros somos seres humanos, somos una raza, una generación caída. Pero Él, así todo, con nuestras debilidades nos invita a acercarnos al trono, y Él, siendo rey, está al control de toda esta situación. Él está sentado en el trono. El rey empatiza con vos. El rey puede sentir lo mismo que vos. Pero el rey también tiene que ser rey. Él es quien determina cómo son las cosas, porque Él es rey. Como decía que el sumo sacerdocio de Él era según el orden de Melquisedec, que era rey y sacerdote. Él es un sumo sacerdote, pero Él también es rey. Así que lo que esté pasando por nuestras vidas, Él lo determinó. Y por más que Él empatice con vos, por más que Él empatice con nosotros, si Él pueda sentir el dolor que estamos sintiendo, Él también es rey. Y eso me toca a veces experimentarlo como padre. A veces tengo que castigar a mi hijo por algo que hizo mal. A veces le tengo que sacar las cosas que a él le gustan. Y lo escucho llorando en su pieza porque le saqué algo. Y a mí me duele. Siento el dolor porque soy su padre. Y siento la empatía con él porque sé el dolor que siente de saber que su papá está enojado. Pero también quiero que él aprenda algo. Y tengo el poder de tomar la decisión de cuándo devolvérselo, de cuándo restaurar lo que le quité por un momento para que aprenda una lección. El autor del libro de los Hebreos dice que si no sentimos la disciplina de Dios, no somos hijos. Pero si somos hijos, Dios nos disciplina. ¿Y nos disciplina para qué? Para que seamos participantes de su santidad. Así que hay veces que tenemos que pasar por estas situaciones, pero está abierta la puerta del trono. El Hijo nos da acceso a este trono. El Hijo nos da acceso porque Él puede sentir lo mismo que nosotros sentimos. Él siente el dolor y te invita. ¿Y te invita a recibir qué? A recibir gracia. A hallar misericordia y recibir gracia. ¿Qué es la gracia? Es Dios haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer con nuestra propia fuerza. Por eso hablamos de gracia cuando nos referimos a la salvación, que es por gracia, porque ninguno de nosotros podía conseguirlo, pero también la gracia se refiere a lo que el Señor nos da en estos momentos de dificultades. Es como la imagen del pastor cuando dice David en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué el pastor llevaba una vara y un cayado? La vara era el símbolo del poder, el símbolo de la fuerza del pastor. Era con lo que el pastor defendía a su rebaño del ataque de los enemigos, de los lobos o de cualquier animal que quiera venir a apoderarse de una de sus ovejas. Él es nuestro pastor y Él nos está cuidando con su vara. Pero el pastor también tiene un cayado que es símbolo de la gracia de Dios, que si en algún momento caemos, si en algún momento nuestra debilidad, las ovejas no eran animales muy inteligentes, tienen cualidades que las hacen animales difíciles de llevar de un lado a otro, no tienen buena visión. Y así somos nosotros también. Y si una oveja cae en un pozo, el pastor tenía que tener un cayado para levantarla, porque ella sola no lo iba a poder hacer. Ese cayado es la gracia de Dios. Su poder y su gracia están siempre alentándonos. Decía el salmista, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Eso que necesitamos en los momentos de dificultades me devuelve la capacidad de respirar normalmente. Dice que este trono es un trono de gracia, un trono que emana misericordia y gracia. Así como el sol emana luz y calor,
Y todos podemos sentirlo. Nadie puede decir que no siente la luz del sol o el calor del sol cuando salimos afuera de nuestra casa. Así, cuando nos acercamos al trono de la gracia, sentimos la misericordia y la gracia de Dios, cómo nos alumbran, cómo nos ilumina, porque Él nos da acceso. Quiero cerrar con una pequeña historia que escuché hace unos días. Hace muchos años había un soldado que estaba llorando en la ciudad de Washington. Y estaba llorando porque después de la guerra civil que había pasado en Estados Unidos, le habían quitado sus tierras, había perdido el lugar donde él tenía su familia. Este soldado lloraba y viene un niño delante de él y le dice: ¿por qué está llorando? El soldado le dice: tengo un problema muy grave y el único que puede resolver ese problema es el presidente. El presidente en ese momento era Abraham Lincoln. Cada vez que quiero acercarme a él, los soldados me cierran las rejas con su bayoneta. No puedo entrar. Entonces el niño lo toma de la mano y le dice: vení conmigo. El soldado no entendía lo que estaba pasando, pero se acerca a la puerta de la casa presidencial. Se acerca a la reja del frente. Los soldados abren sus bayonetas y pasan. Pasan la puerta principal de la casa y nadie pregunta nada. El soldado no entiende lo que está pasando. El niño va y llega hasta la misma oficina del presidente. Le dice: papá, este soldado tiene un problema y dice que vos solamente podés ayudarlo. Esto es lo que hizo el Hijo de Dios. Vino a darnos acceso a un lugar al que no teníamos acceso. Nuestros pecados nos habían alejado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso tuvo que venir este gran sumo sacerdote para hacer lo que no podíamos hacer: atravesar los cielos, atravesar una puerta a la otra y llegar delante de la presencia de Dios y darnos este acceso al que tenemos mediante la oración. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5:8 que delante del trono están las copas con incienso, que son las oraciones de los santos. Dice el Salmo 141 que suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Quieres llegar delante del trono de la gracia? Hoy es un día que debíamos tener culto de oración. Te invito, hermano, a que ores en tu casa. Si estás pasando necesidades, dificultades, si esta tormenta que está atravesando el mundo entero llegó a tu vida y parece que las olas están entrando hoy, te invito a acercarte al trono de la gracia en oración. Que Dios te bendiga y Él haga espíritu y vida su palabra en tu corazón. A Dios sea la gloria para siempre.